Nunca esperé que alquilar la casa del lago al lado de mi nuevo amigo, Marcos, y su hijo, Liam, se convertiría en algo mucho más complicado que unos tranquilos fines de semana. Hacerse amiga de Marcos fue una de las mejores cosas que me habían pasado, pero trajo cambios inesperados. Liam acababa de cumplir 20 años, y después de terminar su año sabático, estaba tratando de descubrir cuáles eran sus próximos pasos en la vida. Con Marcos a menudo ausente en viajes de pesca, me encontraba pasando mucho tiempo a solas con su hijo. Las cosas entre nosotros habían sido cómodas, casi demasiado cómodas. Nos llevábamos muy bien, y era fácil estar cerca de él. Liam era reflexivo, maduro para su edad, y nunca hubo ninguna tensión real al principio. Atribuí esto a que él simplemente era un joven amable y considerado. Pero a medida que pasaba el tiempo, hubo momentos, pequeños momentos, que me hicieron preguntarme si había algo más, si había algo que ninguno de los dos estaba dispuesto a admitir. Todo llegó a un punto crítico una mañana cuando estaba sola en la casa del lago, preparándome para un día tranquilo mientras Marcos estaba fuera en un viaje de pesca. Estaba en la zona de la cocina, terminando mi rutina matutina. El sonido de la cafetera aún persistía en el aire y el vapor se arremolinaba alrededor de las ventanas. Había estado sumida en mis pensamientos, recordando la conversación que había tenido con Liam la noche anterior. Había sido bastante inocente, sobre su futuro, sus planes, pero había una mirada en sus ojos, una vacilación que no podía sacudirme. Esa mañana, mientras estaba de pie en la encimera de la cocina, secando mi taza, escuché que llamaban a la puerta de la cocina. La voz de Liam llegó a través de la puerta, baja pero suave. ¿Estás ahí? Parpadeé, sorprendida. Liam normalmente no llamaba a la puerta de la cocina, especialmente tan temprano por la mañana. Miré mi reflejo en la ventana y luego me giré hacia la puerta. Sí, Liam, estoy aquí. ¿Qué pasa? Hubo una breve pausa y lo oí moverse al otro lado. Perdona que te moleste, pero necesito coger algo de la cocina. ¿Te importa si entro un momento? Dudé. El vapor todavía se aferraba al aire y yo estaba envuelta en una bata fina, con el pelo húmedo de la ducha. Pero la voz de Liam sonaba bastante inocente, y no era inusual que necesitara algo rápidamente. Claro, respondí, tratando de mantener mi tono casual. Adelante. La puerta se abrió lentamente y Liam entró. Llevaba un chándal, con el pelo revuelto como si acabara de despertarse. Me miró, y luego se dirigió rápidamente hacia la despensa, rebuscando mientras buscaba lo que fuera que necesitaba. Volví a la encimera, fingiendo concentrarme en secar mi taza, pero no pude evitar sentir el cambio en el ambiente entre nosotros. Era sutil, pero innegable, la forma en que se movía por el espacio, la forma en que sus ojos se demoraban en mí por solo un momento más de lo habitual, antes de apartar la mirada. Fue suficiente para hacer que mi pulso se acelerara. Después de un momento, lo oí dejar de rebuscar. «Lo tengo», dijo en voz baja, mostrando una botella de agua. Pero en lugar de irse, se quedó, su mirada volviendo a mí. «¿Eh? ¿Te estás preparando para algo?» «No, solo empezando mi día», respondí, mirándole e intentando actuar como si nada fuera de lo normal. «¿Por qué?» Se encogió de hombros, apoyándose en la encimera. La tensión en la habitación crecía con cada segundo que pasaba. «No sé, te ves diferente». El comentario me pilló por sorpresa. ¿Diferente? Me giré para mirarlo de frente, todavía con la bata puesta, y le devolví la mirada. Había algo en sus ojos que no había visto antes. Una intensidad, una curiosidad que me hizo contener la respiración. ¿Diferente cómo?, pregunté, con la voz más suave de lo que pretendía. Liam tragó saliva, apartando la mirada por un momento antes de volver a mirarme. «No lo sé, es difícil de explicar».
Me quedé ahí parada, sin saber qué decir. El silencio entre nosotros se hacía más pesado. El ambiente se sentía denso, cargado de una tensión tácita que no sabía cómo manejar. Este era Liam, el hijo de mi vecino. No debería sentirme así. No debería estar aquí parada, dividida entre querer ignorar el momento y reconocer lo que estaba sucediendo. Antes de que pudiera decir nada, Liam se acercó, cerrando la distancia entre nosotros. Mi corazón latía con fuerza mientras lo observaba, sin saber qué iba a hacer. Se detuvo a solo unos metros de mí, con los ojos fijos en los míos. «Siento si esto es raro», dijo, con la voz apenas un susurro. «Pero he estado sintiendo algo últimamente y no sé si solo me pasa a mí». Mi respiración se entrecortó. No sabía qué decir. No sabía cómo responder. La verdad era que yo también lo había sentido. Ese cambio sutil en nuestra relación. La forma en que parecía que nos estábamos acercando de formas que no eran solo de vecinos. «Liam», empecé, con la voz temblorosa. «No sé qué es esto, pero...». Antes de que pudiera terminar, él se acercó aún más, su mano rozando suavemente mi brazo. El contacto fue suave, vacilante, pero me envió una descarga de electricidad. Incluso me excitó, dejándome sin aliento. Lo miré, con el corazón acelerado, y en ese momento supe que habíamos cruzado una línea, una que ninguno de los dos esperaba, pero que se había estado construyendo durante algún tiempo. «Sé que esto está mal», susurró Liam, con la mano aún en mi brazo. «Pero no puedo evitar cómo me siento». No pude hablar. El peso del momento era abrumador, y todo lo que pude hacer fue mirarlo, con la mente llena de pensamientos que no podía procesar. Este era el hijo de mi vecino, el hijo de Marcos. Pero la conexión entre nosotros, la atracción que sentía hacia él, era innegable. «Yo necesito irme», dije de repente, dando un paso atrás para romper el contacto entre nosotros. Mi voz era temblorosa y podía sentir el calor subiendo a mis mejillas. Liam asintió, con expresión dolorida. «Lo siento», susurró. «No quería...». «Está bien», interrumpí intentando tranquilizarme. Hablaremos luego». Sin esperar respuesta, pasé por su lado y salí de la cocina, con la mente hecha un torbellino de confusión, culpa y algo más que no estaba dispuesta a admitir. Al cerrar la puerta de mi habitación, me apoyé en ella, con el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué acababa de pasar? ¿Cómo se habían acelerado las cosas tan rápido? Y lo que es más importante, ¿qué iba a hacer ahora? Sabía que no había pasado nada tangible, todavía no, pero estaba completamente confundida, sin saber qué hacer a continuación. Pasé el resto del día intentando fingir que no había pasado nada. Me mantuve ocupada limpiando la cabaña, fui a la tienda local, cualquier cosa para mantener mi mente lejos del encuentro en la cocina. Pero no importaba lo que hiciera. No podía sacudirme el recuerdo de Liam estando tan cerca de mí, la forma en que su tacto me había hecho sentir, o la mirada en sus ojos que nunca había visto antes. No se suponía que fuera así. Me había hecho amiga de Marcos, y Liam era su hijo, el hijo de mi vecino. Nuestra relación se suponía que era simple, de vecinos. Pero en algún momento las cosas habían cambiado entre nosotros, y ni siquiera me había dado cuenta hasta que fue demasiado tarde. Estuve sola en la casa del lago la mayor parte del día. Marcos estaba fuera en uno de sus habituales viajes de pesca, y Liam había salido poco después de nuestro encuentro, dejándome con mis pensamientos. La tranquilidad de la casa se sentía opresiva, como si me estuviera presionando, obligándome a afrontar la realidad de lo que había sucedido. Me encontré repitiendo el momento una y otra vez en mi mente. Lo cerca que habíamos estado, cómo sus palabras habían hecho que mi corazón se acelerara, y cómo había sentido esa misma atracción innegable hacia él,
Cuando llegó la noche, la tensión en mi pecho no había hecho más que empeorar. No había sabido nada de Liam en todo el día, y una parte de mí se sentía aliviada. No estaba segura de cómo lo afrontaría después de lo que había sucedido, y no sabía qué decir si lo mencionaba. Pero otra parte de mí, la que estaba intentando ignorar, lo echaba de menos. No podía evitar preguntarme dónde estaba, qué estaba pensando y si sentía la misma confusión que yo. Estaba sentada en el porche, con un vaso de té helado medio vacío en la mano, cuando escuché que se abría la puerta principal. Mi corazón dio un vuelco y rápidamente dejé el vaso, intentando tranquilizarme. Liam entró en el porche unos momentos después, con la expresión ilegible. Me miró y, por un momento, nos quedamos mirando en silencio. La tensión entre nosotros era densa y palpable. «Hola», dijo en voz baja, rompiendo el silencio. Su voz era suave, vacilante, como si no estuviera seguro de cómo acercarse a mí. «Hola», respondí, con mi propia voz temblorosa. Me levanté, sintiéndome repentinamente cohibida. «Yo no sabía si ibas a volver esta noche». «Sí, solo necesitaba un poco de aire», dijo, con los ojos puestos en el lago. Parecía nervioso, como si no estuviera seguro de qué decir, pero también había algo más en su expresión, algo que reflejaba cómo me sentía yo. Tragué saliva, con la mente acelerada. Esta era mi oportunidad de decir algo, de aclarar la situación entre nosotros, de volver a la normalidad. Pero las palabras no salían. En cambio, me encontré mirándolo a él, la forma en que su camiseta se pegaba a su pecho, la forma en que su pelo oscuro caía ligeramente sobre sus ojos. No era el chico que había conocido cuando me hice amiga de Marcos, se había convertido en un hombre, y estando aquí en la tranquilidad del porche, era imposible ignorarlo. Liam dio un paso hacia mí, con las manos metidas en los bolsillos y la mirada fija en el suelo. «Sobre lo de antes, lo siento mucho», dijo. Su voz... No quería que las cosas fueran raras. Solo... no sé qué me pasó. Negué con la cabeza, respirando hondo. «Está bien», dije, aunque mi voz traicionaba el hecho de que estaba todo menos bien. «No me esperaba. Bueno, nada de eso». Asintió levantando los ojos para encontrarse con los míos. «Solo siento que... no sé, que hay algo entre nosotros y sé que está mal. Créeme, sé que lo está, pero no puedo evitarlo». Sus palabras me hicieron temblar y sentí que me faltaba el aire. Quería decir algo, cualquier cosa, para detener esto antes de que fuera más allá, pero la verdad era que no podía negar lo que estaba diciendo. Había algo entre nosotros, algo que había estado creciendo durante un tiempo, y yo había tenido demasiado miedo para reconocerlo. «Liam», empecé, con la voz temblorosa. «No podemos. Esto no puede pasar. Eres el hijo de Marcos y yo soy...» «Lo sé», interrumpió con voz dolorida. «Lo sé todo eso, pero eso no cambia lo que siento». Dio otro paso hacia mí y pude sentir el calor que irradiaba de él. El espacio entre nosotros se reducía por segundos. Quería retroceder, poner distancia entre nosotros, pero mis pies no se movían. En cambio, me quedé ahí parada, con el corazón acelerado, y en lugar de él, me estiré y tomé su mano. El contacto fue eléctrico, enviándome una ola de calor que no pude ignorar. Lo miré, con la respiración entrecortada, y vi las mismas emociones reflejadas en sus ojos: confusión, deseo, culpa. Todo estaba ahí, expuesto entre nosotros. «No quiero hacer daño a nadie», susurró Liam, con el pulgar rozando suavemente el dorso de mi mano. «Pero no puedo fingir que esto no es real». Tragué saliva, con la mente hecha un torbellino de emociones contradictorias. Sabía que tenía razón, que había algo entre nosotros, algo que se sentía real, innegable. Pero esto estaba mal, ¿no?
Era la amiga de su vecino y él era el hijo de Marcos. No podíamos hacer esto. Pero, mientras estaba ahí parada mirándolo, el calor de su mano haciendo que mi corazón se acelerara, me di cuenta de que no tenía fuerzas para alejarme. No ahora, no cuando estábamos al borde de algo que se sentía tan poderoso, tan real. Yo... no sé qué hacer, susurré, con la voz apenas audible. Liam se acercó, apretando mi mano con fuerza. «No tenemos que resolverlo todo ahora mismo», dijo suavemente. «Pero no podemos seguir fingiendo que no pasa nada». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas con el peso de todo lo que no estábamos diciendo. Y en ese momento supe que tenía razón, que no podíamos seguir fingiendo. La tensión entre nosotros se había estado acumulando durante demasiado tiempo, y ahora que estaba a la vista, no había vuelta atrás. Antes de que pudiera decir nada más, Liam se inclinó, con sus labios rozando suavemente los míos. El beso fue vacilante, titubeante, como si me estuviera dando la oportunidad de alejarme, pero no lo hice. En lugar de eso, le devolví el beso, con mi mano buscando la nuca para acercarlo aún más. Fue un beso lleno de todas las emociones tácitas que se habían estado acumulando entre nosotros. Deseo, confusión, culpa y algo más profundo. Algo que se sentía como amor. No sabía qué significaba, no sabía a dónde nos llevaría, pero en ese momento no me importaba. Cuando por fin nos separamos, ambos respirábamos con dificultad, con las frentes apoyadas la una contra la otra. La realidad de lo que acabábamos de hacer se asentó sobre nosotros, pero, en lugar de arrepentimiento, sentí algo más. Alivio. Alivio de que la tensión entre nosotros se hubiera roto por fin, de que hubiéramos dejado de fingir. Liam me miró, con los ojos llenos de una mezcla de emociones. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó en voz baja, con la voz teñida de incertidumbre. No tenía respuesta. Todo lo que sabía era que las cosas entre nosotros habían cambiado y que no había vuelta atrás a como habían sido antes. Pero mientras estaba ahí parada, sosteniendo su mano, me di cuenta de que no quería volver atrás. Así que... dije, «Esto no ha terminado». Me salió de la boca sin saber lo que decía. Por eso añadí, «Pero lo resolveremos». Sonrió y por primera vez desde aquella mañana en la cocina sentí una sensación de calma inundarme. Sea lo que sea esto, sea lo que sea en lo que se convierta, lo afrontaríamos juntos. Y la historia definitivamente no había terminado todavía. Los días que siguieron fueron un torbellino de momentos tranquilos, miradas compartidas y emociones tácitas que persistían entre Liam y yo. Después de aquel primer beso, ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea, pero, en lugar de sentir culpa o arrepentimiento, había una sensación de alivio, como si la tensión que se había estado acumulando entre nosotros durante semanas se hubiera liberado por fin. Sin embargo, con ese alivio llegó la innegable constatación de que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas. Marcos seguía fuera en su viaje de pesca, y con su ausencia, Liam y yo nos encontrábamos solos en la casa del lago, más a menudo de lo que era habitual. Los momentos tranquilos que compartíamos juntos adquirieron un nuevo significado. Cada toque, cada sonrisa, se sentían cargados de preguntas tácitas. ¿Qué significaba esto para nosotros? ¿Hacia dónde nos dirigíamos? Y lo más importante, ¿cuánto tiempo podríamos mantener este secreto? Una noche, unos días después de aquel primer beso, Liam y yo nos encontramos sentados de nuevo en el muelle. El sol se estaba poniendo, proyectando un suave resplandor dorado sobre el lago, y el aire estaba cálido por los restos del calor del día. Habíamos caído en una rutina de pasar las noches fuera, hablando de nada en particular, disfrutando de la compañía del otro en ese tipo de silencio que solo surge cuando dos personas se sienten profundamente conectadas. Liam estaba sentado a mi lado,
con nuestras rodillas rozándose. El calor de su piel me enviaba escalofríos familiares. Podía sentir sus ojos en mí, y cuando me giré para mirarlo, sonrió, una sonrisa suave, vacilante, que hizo que mi corazón se acelerara. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo, con la voz baja, casi vacilante. Claro, respondí, moviéndome ligeramente para mirarlo. Bajó la vista a sus manos, como si estuviera recopilando sus pensamientos antes de hablar. ¿Has pensado en lo que esto significa? Me refiero a nosotros. Tragué saliva con fuerza, con el corazón latiendo con fuerza. Lo había pensado constantemente, pero no había querido expresar esos pensamientos en voz alta. No había querido afrontar la realidad de lo que estaba sucediendo entre nosotros. Sí, admití, con la voz más suave de lo que pretendía. Pero no sé si tengo alguna respuesta. Asintió, con los ojos todavía puestos en el suelo. Solo... no quiero que pienses que esto es una especie de... no sé, fase o algo así. Me importas, y más de lo que probablemente debería. Y sé que esto es complicado, pero no puedo evitar cómo me siento. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas con el peso de todo lo que no habíamos dicho. Sentí que me faltaba el aire, con el corazón angustiado por la verdad de lo que estaba diciendo. A mí también me importaba, más de lo que debía, pero estaba aterrorizada por lo que eso significaba para nosotros, para nuestro futuro, para mi amistad con Marcos. A mí también me importas, dije en voz baja, con la voz temblorosa. Pero esto no es solo cosa nuestra. Está Marcos, es tu padre y mi amigo. Si se enterara... La expresión de Liam se tensó, con la mandíbula apretada mientras asentía. Lo sé. Tampoco quiero hacerle daño, pero tampoco quiero fingir que no pasa nada entre nosotros. Me mordí el labio, luchando por encontrar las palabras correctas. Todo entre nosotros se sentía tan real, tan intenso, y sin embargo, las consecuencias se cernían en mi mente. No quería herir a Marcos, no quería traicionarlo, pero la conexión que sentía con Liam era innegable. No sé cuál es la decisión correcta, susurré, con la voz apenas audible. Pero sé que no puedo seguir ignorando esto. Liam me miró, con los ojos llenos de una mezcla de emociones. Esperanza, miedo, deseo. Lentamente se estiró y tomó mi mano, con sus dedos cálidos contra los míos. El simple contacto me envió una ola de calma, anclándome en el momento. Lo resolveremos, dijo suavemente, con el pulgar rozando el dorso de mi mano. Sea lo que sea esto, lo resolveremos juntos. Asentí, con el corazón hinchado por la certeza en sus palabras. En ese momento, todo se sentía más claro. El miedo, la confusión, la incertidumbre, todo ello se desvaneció, sustituido por una tranquila sensación de comprensión. No teníamos todas las respuestas, pero no las necesitábamos. Lo que importaba era que estábamos juntos en esto, y que nos importábamos más que nada. Nos quedamos sentados en silencio durante un rato. El sol se hundía cada vez más en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el lago. El aire estaba tranquilo. El único sonido era el lejano chirrido de los grillos, cuando el día daba paso a la noche. Apoyé la cabeza en el hombro de Liam, sintiendo el movimiento constante de su pecho al respirar, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Pero por mucho que quisiera quedarme en ese momento, la realidad nunca estaba lejos. Marcos volvería a casa en unos días, y la idea de tener que enfrentarme a él me llenaba de pavor. ¿Cómo podría mirarlo a los ojos sabiendo lo que había pasado entre Liam y yo? ¿Cómo podría fingir que todo era normal cuando ya nada se sentía normal? Los días siguientes, Liam y yo intentamos mantener las cosas informales. Intentamos no detenernos en el futuro, pero era imposible ignorar la realidad de nuestra situación. La conexión entre nosotros era innegable,
pero la culpa que la acompañaba empezaba a pesarme. Una noche, justo un día antes de que Marcos regresara, me encontré acostada en la cama, mirando al techo, con la mente llena de pensamientos de los que no podía escapar. La casa estaba en silencio. El único sonido era el suave zumbido del aire acondicionado al encenderse y apagarse. Pero no podía dormir. Mis pensamientos no dejaban de volver a Liam, a la forma en que me había tocado, me había besado, me había hecho sentir cosas que no había sentido en años. Sabía que tenía que tomar una decisión. No podía seguir viviendo en este limbo, dividida entre mis sentimientos por Liam y mi lealtad a Marcos. Pero la idea de tener que tomar esa decisión, de perder potencialmente a uno de ellos, era demasiado dolorosa de soportar. Mientras estaba ahí acostada, perdida en mis pensamientos, escuché que llamaban suavemente a la puerta de la habitación. Mi corazón dio un vuelco y me senté, con el pulso acelerado. La voz de Liam llegó a través de la puerta, tranquila pero firme. ¿Puedo pasar?, dije en voz baja, con la voz temblorosa. La puerta se abrió lentamente y Liam entró, con expresión seria. Cerró la puerta tras él y se acercó a la cama, sentándose en el borde. Durante un momento nos quedamos ahí sentados en silencio, con el peso de todo lo no dicho colgando entre nosotros. «He estado pensando», dijo en voz baja, con los ojos puestos en el suelo, «en lo que dijiste sobre Marcos. Y sé que esto es difícil. No quiero ponerte en una situación en la que tengas que elegir». Tragué saliva con fuerza, con el corazón angustiado por la sinceridad de su voz. «Liam, te quiero, Ana», dijo de repente, interrumpiéndome. Su voz era firme, pero llena de emoción. «No sé cuándo pasó ni cómo, pero te quiero. Y sé que no es justo pedirte que sientas lo mismo, pero necesitaba que lo supieras». Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho, y por un momento me quedé sin respiración. Lo había sabido en el fondo, había sabido cómo se sentía, pero oírselo decir en voz alta, admitiendo la profundidad de sus sentimientos, hizo que todo pareciera más real. «Yo también te quiero», susurré. Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. Liam miró hacia arriba, con los ojos muy abiertos de sorpresa y esperanza. «¿De verdad?», asentí, con el corazón latiendo con fuerza. «Sí, pero eso no facilita las cosas». Hubo un momento de silencio y pude ver que no sabía qué decir, y exactamente entonces pensé que había tomado mi decisión. Abrí las sábanas y mis ojos le pidieron que se uniera. Ahora que lo recuerdo, creo que tomé mi decisión basándome en los sentimientos y no en el pensamiento racional. Pero en ese momento no me importó. Él entendió inmediatamente lo que quería decir y se unió a mí. Me incliné hacia él y lo besé. Llegó incluso más lejos y fue increíble. Me dejé llevar de verdad. Me dio una sensación de alivio, como si hubiera tomado mi decisión. Pero tan rápido como había empezado, tan rápido como había terminado. Imagino que para él fue emocionante, así que lo entendí. Después de un minuto, se estiró y tomó mi mano entre las suyas. Durante un momento, nos quedamos sentados mirándonos a los ojos, con el peso del mundo presionándonos. «Lo resolveremos», dijo suavemente, con la voz llena de una tranquila determinación. «Pase lo que pase, lo resolveremos». Y en ese momento le creí, aunque todavía sabía que tenía que tomar una decisión y también sabía cuál era la respuesta correcta. La mañana en que Marcos regresó a casa, se sintió como la calma que precede a la tormenta. El peso de lo que se había estado acumulando entre Liam y yo era palpable, suspendido en el aire como una niebla de la que ninguno de los dos podía escapar. Sabíamos que con el regreso de Marcos, las cosas tendrían que cambiar, pero no habíamos descubierto cómo. Ya no éramos solo una vecina y el hijo de su vecino,
Habíamos pasado a un nuevo terreno de emociones complicadas, y por mucho que intentara dejarlo de lado, siempre estaba ahí, acechando. El regreso de Marcos estuvo marcado por un cálido abrazo, un beso en la mejilla, y la rutina familiar de ponernos al día de los pocos días que habíamos estado separados. Parecía totalmente ajeno a la silenciosa tensión que existía entre Liam y yo. Su habitual jovialidad llenaba la casa con una sensación de normalidad, pero bajo esa fachada me sentía como si me estuviera asfixiando. Cada mirada que Liam y yo intercambiábamos llevaba el peso de lo que aún no habíamos resuelto, y con Marcos de vuelta en la imagen, la complejidad de nuestra situación se sentía aún más pesada. Esa noche, después de cenar, Marcos sugirió que nos sentáramos todos juntos en el porche para ponernos al día. Estuve de acuerdo, intentando forzar una sonrisa mientras me sentaba en la silla, con el corazón acelerado. Liam se sentó enfrente de mí, con los ojos puestos en los míos, pero no había lugar para la conversación entre nosotros. No con Marcos ahí hablando de su viaje y de todo el trabajo que tenía que poner al día. La charla trivial zumbaba a nuestro alrededor, pero apenas podía concentrarme. Al final, Marcos se disculpó para hacer una llamada por trabajo, dejando a Liam y a mí solos en el porche. El silencio que siguió fue ensordecedor y, durante un momento, ninguno de los dos dijo una palabra. Liam se movió incómodo en su silla, con las manos apretadas como si intentara evitar acercarse a mí. Bajé la mirada, con la culpa carcomiéndome. Lo sé, pero no podemos seguir haciendo esto a espaldas de Marcos. No es justo para él. No se merece esto. Liam dejó de caminar y se giró para mirarme. ¿Qué estás diciendo? Respiré hondo, con el peso de mis siguientes palabras instalándose pesadamente en mi pecho. Estoy diciendo que tenemos que resolver esto. No podemos seguir viviendo en este limbo. Se quedó mirándome durante un largo momento, con una expresión que era una mezcla de dolor y comprensión. Tienes razón, dijo suavemente. Pero, ¿qué significa eso para nosotros? No tenía respuesta, y la idea de tener que tomar una decisión, de tener que elegir entre Marcos y Liam, se sentía imposible. Pero sabía que seguir escondiéndonos no era sostenible. Si no hacíamos algo pronto, la verdad saldría a la luz de una manera que dañaría a todos los implicados. Todavía no lo sé, respondí con sinceridad, con la voz apenas un susurro. Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos. Sea lo que sea esto entre nosotros, tenemos que averiguar qué significa. Liam asintió, aunque la tristeza en sus ojos era difícil de ignorar. Se acercó a mí, sentándose a mi lado en la silla. Su mano encontró la mía y, durante un momento nos quedamos ahí sentados en silencio, con el peso de nuestra situación presionándonos. Su tacto era cálido, reconfortante, y me encontré inclinándome hacia él, apoyando la cabeza en su hombro. Ojalá las cosas fueran diferentes, susurró. Yo también, respondí suavemente. Pero no podemos fingir para siempre. Nos quedamos así durante un rato, sentados juntos en la tranquilidad del porche. El sonido de la voz de Marcos por teléfono se oía desde la habitación de al lado. Parecía la calma antes de la inevitable tormenta y sabía que, tarde o temprano, tendríamos que afrontarla. A la mañana siguiente, cuando Marcos se fue a trabajar, me encontré en la cocina con Liam. El silencio entre nosotros estaba lleno de todas las cosas que aún no habíamos dicho. Podía sentir que la tensión aumentaba, la necesidad de hablar, de decidir qué pasaba después, pero las palabras no salían. Creo que tenemos que hablar, dije por fin, rompiendo el silencio. Liam asintió, con expresión seria. Sí, yo también he estado pensando en ello. Nos sentamos a la mesa de la cocina, con el peso de nuestra conversación presionándonos a ambos. Respiré hondo,
intentando organizar mis pensamientos, pero era difícil. Todo esto se sentía tan abrumador, tan enredado. Quiero a Marcos. Empecé con la voz temblorosa. Pero no puedo ignorar lo que ha estado pasando entre nosotros. Me importas, Liam, mucho, y no sé cómo reconciliar eso con mi amistad con tu padre. Liam se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. No quiero hacerle daño, Ana, pero tampoco quiero perderte a ti. Sus palabras me golpearon con fuerza y sentí que las lágrimas me picaban en las comisuras de los ojos. Yo tampoco quería perderlo, pero la realidad de nuestra situación era innegable. No podíamos seguir así sin que todo se derrumbara. Creo que necesitamos tomarnos un tiempo, dije lentamente, con la voz temblorosa. Necesitamos averiguar qué es esto sin precipitarnos a nada, y tal vez eso signifique dar un paso atrás durante un tiempo. La cara de Liam se ensombreció y pude ver el dolor en sus ojos. ¿Dar un paso atrás?, repitió, con la voz ahogada por la emoción. Asentí, con el corazón dolido. Creo que es la única manera de que podamos resolver esto. Necesitamos estar seguros de lo que estamos sintiendo y no podemos hacerlo mientras le ocultamos todo a Marcos. Liam se quedó en silencio durante un largo momento, con la mirada fija en la mesa que tenía delante. Podía ver el conflicto en su expresión, el mismo conflicto que sentía en mi interior. Al final, suspiró asintiendo lentamente. «Está bien», dijo suavemente, «si eso es lo que crees que es mejor». Me estiré y tomé su mano entre las mías. «No quiero perderte, Liam, pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos y entre nosotros». Me miró, con los ojos llenos de una mezcla de tristeza y comprensión. «Yo tampoco quiero perderte, Ana. Pero si esto es lo que tenemos que hacer, lo haré». La conversación me dejó exhausta, pero también aliviada. Ya no estábamos fingiendo. Estábamos reconociendo la verdad de lo que estaba pasando entre nosotros. Y ese era el primer paso para averiguar qué pasaría después. No iba a ser fácil, pero era el único camino a seguir. En los días siguientes, Liam y yo mantuvimos la distancia, intentando darnos el espacio que necesitábamos para pensar. Era difícil, incluso doloroso, pero era necesario. No sabía qué depararía el futuro, pero sabía que, pasara lo que pasara, lo afrontaríamos juntos. Tarde o temprano, tendríamos que tomar una decisión, pero por ahora lo estábamos tomando un día a la vez, sorteando las complicadas emociones que nos habían llevado a este punto, y pasara lo que pasara, sabía que el vínculo entre nosotros, la conexión que teníamos, permanecería aunque tuviera que cambiar. Mientras estaba acostada en la cama esa noche, con la casa en silencio a mi alrededor, sentí una extraña sensación de paz inundarme. No era perfecto y no era fácil, pero era real. Y eso era suficiente por ahora.